realidad no tenía la intención de dictar, por decirlo así, una conferencia, sino le había dicho a Marianela hacer una especie de cierre de las dos conferencias, pero también un cierre un poco del acto en general, porque durante el acto se van a conceder algunas, digamos, distinciones que creo ameritaban hacer algunos comentarios, que los haré al final de estas palabras. Yo creo que una de las cosas quizás más notorias de lo que viene ocurriendo en Venezuela en los últimos 16 años es que han tenido participación muy importante en niveles de poder arquitectos, y es realmente sorprendente darse cuenta que esa participación no ha sido precisamente, digamos, respaldada por criterios profesionales y técnicos, sino que vino a ser una especie como de se manejó como una actitud como de refrendar lo que se decidía en términos políticos, respaldándolo simplemente con la acción y diríamos también con la obsecuencia en relación a los objetivos de los planes. Eso ocurrió, por supuesto, en el caso de la misión vivienda de una manera realmente sorprendente. Y yo creo que en el caso mío, ya hablando en términos personales, para mí lo que ocurrió tuvo un impacto muy especial, un impacto directo, y un impacto directo porque en el, digámoslo así, en ese juego político, en esa especie de renuncia a los principios, han estado gentes muy cercanas a mí, y gentes que incluso consideré algunos de ellos como mis, perdóneseme digamos, esa pretensión, como discípulos. Y eso me ha planteado muchas preguntas de distinto orden, algunas de ellas quizás planteadas en el terreno psicológico, otras en el terreno cultural, otras en el terreno simplemente humano, y he encontrado algunas respuestas, pero sigue planteada una pregunta que yo creo que afecta a todos los venezolanos, a pesar de que yo en este caso esté hablando específicamente como arquitecto. ¿Qué viene ocurriendo realmente en Venezuela? Que hay como una renuncia inducida no solamente por la ideología, sino por una especie de distorsión de la visión del futuro de este país, que hace que la gente renuncie a los principios y se apegue, por decirlo así, a los objetivos de personas que, por más que han querido ser infladas en términos políticos, en términos ideológicos y en términos incluso casi de vulgarización sentimental, son en definitiva, o han sido en definitiva, personas que quedarán muy bajo en la historia de nuestro país. Cuando las aguas regresen a su cauce, esas personas las iremos viendo como una especie de pesadilla. Y sin embargo, es una pesadilla que está presente diariamente en nuestra vida. No hay conversación en la que no aparezca, no hay referencia sobre lo que debe o no debe hacerse en la que estas figuras no estén. Eso es dramático para un país como el nuestro, que tiene una historia, pese a que a veces la olvidamos, que además ha sido un país en el que personalidades de mucha relevancia han sufrido, han dado su vida por ciertos principios. El que eso esté ocurriendo resulta realmente una lección
única en la vida de una persona. Ahora, ¿por qué eso ocurre? Y en cierto modo es ignorado en el discurso, ignorado en el debate. Yo creo que hay muchas razones para que eso sea así, pero me parece que una de ellas tiene que ver con, en el caso de los arquitectos, con una cierta desconfianza, una cierta sospecha que los mismos arquitectos tenemos sobre las características de nuestra disciplina. De todo lo que se ha dicho, se pueden sacar muchísimas conclusiones que tienen una dimensión política, que tienen también una dimensión económica y una dimensión, digamos, social, porque son, digamos, aspectos macro, aspectos de tipo general, aspectos, digamos, cuantitativos relacionados con lo que viene pasando en nuestro país. Pero vayamos un poco más, cerremos un poco el foco y vayamos a lo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra historia pensamos cuando empezamos a estudiar arquitectura, cuando empezamos a abrirnos a esta profesión. Cuando eso ocurrió, cuando eso ocurría, teníamos sueños y estábamos muy atentos a ciertas cosas específicas de pequeño alcance. Cosas de pequeño alcance que en definitiva definen cosas de mucho mayor alcance. Marco hablaba, por ejemplo, de los problemas de arquitectura de la misión vivienda. Yo recuerdo, y voy a mencionar más adelante, a dedicarle unas pequeñas palabras a ese maestro nuestro que fue Carlos Raúl Villanueva. Recuerdo las cosas sobre las que nos insistía Villanueva cuando nosotros éramos estudiantes. Eran cosas muy simples: orientación, el norte. Me recuerdo con especial, digamos, importancia su continua referencia a la orientación de los edificios, a las cuestiones ambientales, la ventilación cruzada, las circulaciones. ¿Qué de eso está presente en la experiencia de la misión vivienda? Yo diría que muy poco. El tema, por ejemplo, de los servicios comunales, servicios comunitarios, no los servicios más amplios, simplemente que en un edificio haya espacio para guardar una moto. Nosotros sabemos lo que está pasando en los edificios de la misión vivienda. Se meten las motocicletas en los ascensores porque no hay lugar para guardarlas abajo. La falta absoluta de relación de una inserción con la más próxima, por ejemplo en la Avenida Libertador. Me quedé asombrado el día pasado como un joven, mucho más joven que yo, una persona de 20 y tantos años, arquitecto, me escribía y me decía que, habiendo participado en la misión vivienda, se había encontrado que en las discusiones de cierto nivel en las que lo invitaron a participar, se discutía en términos estratégicos de las inserciones. Se quería ocupar la Avenida Libertador para eventuales problemas de batallas. Él me dice en la carta que se hablaba de estrategia militar y de batallas, y no se hablaba de arquitectura. Y quienes lo decían eran arquitectos. Arquitectos que él en alguna oportunidad respetó. Nosotros aquí estamos reunidos y en las conversaciones, en las disertaciones, se ha hablado de ellos. Uno siente que uno está de un lado y que hay otros que están de otro lado. En esos ellos hay personas que hemos respetado todos. Yo creo que han perdido nuestro respeto, evidentemente, pero son personas que hemos respetado. Son personas que han sido profesores de la Facultad de Arquitectura, son personas que han escrito libros, son personas que dirigen instituciones culturales, son incluso arquitectos con obra, algunos de ellos, con obra importante,
con obra que respetamos, que es además parte integrante de la historia de la arquitectura venezolana. Y esos arquitectos no han abierto la boca para decir nada en relación a esta especie de pantomima insólita que ha sido la Misión Vivienda en Caracas sobre todo. Yo me pregunto cómo vamos a hacer para resolver algunos de los problemas. ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, para resolver el problema de la Avenida Bolívar? Todo lo que ha ocurrido en la Avenida Bolívar ha destruido totalmente las posibilidades de convertir ese eje en un eje urbano fundamental para la ciudad. Le dediqué algún tiempo a analizar la historia de la Avenida Bolívar y me sorprendía de cuánta ignorancia, digámoslo así, aceptada o calculada hubo por parte de las personas que tomaron decisiones en todos los niveles. Bueno, esas preguntas, esa situación me hace hacer algunas, digámoslo así, me hace pensar en ciertas direcciones. Yo creo que es fundamental que los arquitectos coloquemos la arquitectura en el sitio que debe tener como disciplina y como conocimiento. Y el problema que hemos tenido, y no creo que es solo de la etapa chavista, es que la arquitectura siempre ha quedado en un segundo término ante la presión política. El populismo en Venezuela no lo inauguró el chavismo. El populismo en Venezuela tiene 40 años. Y yo recuerdo muy bien cuánto se hizo equivocadamente anteriormente al chavismo. Y cómo se ignoró la arquitectura sistemáticamente, por ejemplo, en temas como el de la vivienda. Yo creo que es necesario que abramos la vivienda, la educación, la cultura a la arquitectura. Hay que dejar que la arquitectura se exprese por encima de las presiones políticas circunstanciales. Y eso no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque tenemos un contexto cultural que ha venido fabricando una situación en cuanto al ejercicio de la arquitectura que es extremadamente negativa. Hay una especie de vergüenza de hablar de la arquitectura. Hay una especie de vergüenza de decir la Misión Vivienda es mala no solo por las cifras, es mala porque es una mala arquitectura, es una arquitectura que no resiste el menor análisis. Aquí mismo en la avenida Miranda, frente a un centro comercial que se llama Líder, se construyeron en un terreno de por lo menos una hectárea y media o 2 hectáreas. Se construyó un conjunto de viviendas de 4 pisos frente a la avenida Miranda, en un terreno con una potencialidad inmensa de desarrollo. Y yo no creo haber leído en ninguna parte que eso es un verdadero crimen a la ciudad. Los arquitectos lo decimos, pero ¿cómo es que ha ocurrido? Y en definitiva tiene todavía gente que lo defiende. Bueno, es una pregunta que yo creo que ataca o que se dirige a lo que pudiéramos llamar los fundamentos culturales del ejercicio de la arquitectura. No es posible que esas cosas se hagan impunemente, y se hacen impunemente porque simplemente la sociedad lo deja hacer. Y habría que decir, aunque pueda ser un poquito fuerte, que nosotros hemos dejado que eso se haga. Ha habido una discusión política, pero no ha habido un debate profesional serio, un debate que traiga a esas personas responsables de eso y tengan que justificar lo que han hecho, no en base a ideología, porque a veces parece hasta ridículo la manera como se defienden las cosas estrictamente desde la ideología. Y recuerdo claramente la frase muy conocida de Aldo Rossi de los años 70, que no hay justificación ideológica para un puente que se cae. Por cierto,
hecho se acaba de caer uno en Brasil. Y no hay justificación ideológica posible para una mala arquitectura, de la época que sea. Y yo creo que allí vamos a una cosa que era la que mencionaba al principio, que es lo que nos dijeron nuestros maestros. Nuestros maestros nos hablaron de arquitectura. Villanueva hablaba de arquitectura. Villanueva no hablaba de política, hablaba de arquitectura. Y además de Villanueva, muchos otros que yo no puedo dejar de mencionar hoy. Y lo hago porque, adelantándome a lo que va a ser el acto, hemos tenido, digamos, el honor de ser seleccionados para la concesión de la Orden Carlos Raúl Villanueva. Y también se le va a otorgar a mi hermano Jesús Terreiro con carácter póstumo. ¿Qué recibí yo, podría decir, de Jesús Terreiro? Bueno, lo fundamental, lo que yo más valoro, es la pasión por la arquitectura. O sea, ver el mundo desde la perspectiva del arquitecto, no del político, no del, digamos, el que analiza los temas en su mayor amplitud. No, sino la visión que se focaliza en el valor de la arquitectura. Y es lo mismo que recibí de Villanueva. Y yo creo que eso está por rescatarse. Y el gremio puede hacer mucho a través de, a lo mejor, de actos como este y a través de muchas otras cosas en el futuro. Nosotros tenemos que romper esas barreras que cierran los temas fundamentales. La vivienda se tiene que abrir a la arquitectura. Tiene que haber concursos para la arquitectura de la vivienda pública. Tiene que haber concursos para los temas de la educación, para los temas de la cultura. Las escuelas no son un problema de una oficina centralizada. Eso pertenece al pasado. Eso es una Venezuela que quedó atrás. Si nosotros queremos un cambio en este país, el cambio tiene que ser modernizar el país, hacerlo más democrático y abrir nichos, abrir espacios. ¿Qué quiere decir abrir nichos? Las escuelas tienen que ser un problema de la alcaldía de Altagracia de Orituco, y que la alcaldía de Altagracia de Orituco abra concursos para la realización de las escuelas. Busque arquitectos. Y lo mismo la vivienda. Esa idea de estos arquitectos entronizados en el poder desde una oficina que además exige confidencialidad, manejar un plan de 100.000 viviendas es un atentado contra lo que pudiéramos llamar la modernización de un país. Eso pertenece a una época absolutamente superada en el mundo. Bueno, yo creo que de eso es un poco de lo que se trata, de que podamos, tanto a nivel de lo que pudiéramos llamar decisiones políticas, como también a nivel de lo que corresponde a cada uno de nosotros, ubicar en su lugar a la arquitectura. Y eso es lo que quisiera que haya sido por decirlo así, el espíritu de estas palabras. Y no quiero dejar de mencionar a quienes se han ido, que creo que tuvieron precisamente como norte en su vida en la entrega a la arquitectura. Por ejemplo, Joel Sanz, por ejemplo, Pablo Lasala. Hoy me dijeron que se murió Leszek Zawisza. Por ejemplo, el gran maestro que fue Tomás Sanabria. Tomás Sanabria murió y casi que ya nadie se acuerda de que existió. En las facultades de arquitectura no se mencionan a estas personas. Uno piensa, bueno, me moriré a los
A la semana nadie sabe ni qué fue mi vida. El Museo de Arquitectura lo llama a uno para que uno done planos, y los planos los enrollan en unos, porque no tienen dinero para comprar planeras horizontales, porque no tienen dinero para nada sino para hacer un edificio cuestionado en una de las zonas centrales de la ciudad, sin concurso por supuesto, y además a cargo de una persona que, vuelvo a repetir, lo hemos respetado. Lo creíamos incapaz de una cosa como esa. Jorge Rigamonti. Son personas, yo me emocioné cuando en el Colegio de Arquitectos pasaron un video con Jorge hablando de arquitectura, porque Jorge sufrió lo que han sufrido centenares de buenos arquitectos en Venezuela: falta de posibilidades de acceso a la obra, falta de posibilidades de construir, porque apenas un arquitecto llega a un nivel público, empieza a desconfiar de todos los otros arquitectos, empieza a convertir su papel en un papel de excluir en lugar de un papel de incluir. Y creo que tenemos en este periodo de gobierno suficientes experiencias al respecto. Bueno, seguramente se me han quedado cosas, pero espero que haya podido transmitirles este, digamos, mensaje, que en cierta manera para mí es un mensaje desesperado. Quizás por edad siento que la vida nos ha castigado con 16 años de atraso, y los más jóvenes tienen la ventaja de que todavía les queda mucho, pero a nosotros nos queda poco. Y advierto que eso creo que es necesario hacerlo en Venezuela. El que tengamos cierta edad no quiere decir que ya nos morimos para la arquitectura. No, seguimos en la lucha por hacerlo. Y yo creo que eso es muy importante que lo entiendan los jóvenes también. Hay una tradición de la arquitectura venezolana que es absolutamente ignorada por los jóvenes. No hay publicaciones. En esos cuadros que puso Oscar Olinto, podríamos decir las publicaciones de arquitectura que se han hecho en Venezuela en los últimos años, prácticamente inexistentes, y además agobiadas por la necesidad de subsistir. Bueno, eso hace que los jóvenes no sepan absolutamente nada de lo que hicieron las personas que han estado antes y que en realidad merecieron haber hecho mucho más cosas de las que hicieron. Bueno, muchas gracias.